continuación quisiera dejar en el uso de la palabra al licenciado Sergio Recinos, presidente en funciones del Banco de Guatemala. El licenciado Recinos pues, es uno de los economistas más reconocidos en el país, es además pues, uno de los analistas más consultados por diferentes calificadoras de riesgo. Por ejemplo, ayer pues tenían hasta tarde una de las reuniones importantes con la calificadora de riesgo Fitch, así es que agradecemos el que nos acompañen esta mañana aquí en Cobán. Bienvenido, licenciado Recinos. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días para todos. En primer lugar, agradecer la invitación que nos hiciera Fundesa y Renace para poder participar hoy en este foro tan importante para el departamento de Alta Verapaz. Asimismo, nuestras felicitaciones a todas las autoridades del departamento que están acá presentes. Realmente también felicitarlos por coadyuvar a la organización de estos foros que finalmente redundarán en el desarrollo de este bello departamento. Señor Ministro de Economía, nuestro saludo también muy especial. Creo que lo que les voy a platicar esta mañana va a ser un poquito más aburrido de lo que el ministro nos ha dicho, porque realmente el quehacer del Banco de Guatemala es a nivel de la economía total. Es decir, nosotros trabajamos a nivel macroeconómico, pero definitivamente es muy importante, especialmente para foros de esta naturaleza, donde precisamente se está discutiendo cómo incrementar el desarrollo del departamento. En ese sentido, hemos preparado una presentación que tiene dos componentes principales. Quiero darles un esbozo general sobre lo que es el comportamiento de la economía mundial, la economía internacional, y luego les converso más específicamente sobre la economía nacional, especialmente en cuanto al comportamiento reciente y las perspectivas, en algunos casos para 2017 y para 2018. Iniciando, vamos a ver el entorno internacional. Aquí tenemos un mapa mundi. Hemos destacado que estos cuatro cuadrantes en donde, en primer lugar, pueden ustedes observar cómo se está desempeñando la economía mundial en términos de crecimiento, y luego de un crecimiento de 3.1 en 2016, para el presente año se espera un crecimiento mundial de 3.4 y para 2018 de 3.6. Es decir, la economía mundial continúa recuperándose, no a las tasas de crecimiento que uno quisiera, pero finalmente luego de la crisis de 2008 y 2009, una crisis económica financiera mundial, finalmente las economías ya muestran una recuperación. Si vemos a los principales socios de Guatemala, aquí está obviamente Estados Unidos, que es el principal socio actualmente en nuestro país. Tenemos a Europa, la mayoría de los países europeos. Tenemos a México, Honduras y El Salvador. Este conjunto de economías creció el año pasado 1.9. Vemos que para este año se prevé un 2.2 y para 2018 2.3. Igualmente que la economía mundial, ustedes pueden apreciar una recuperación también pequeña, pero al final continúa esa recuperación. Si nos ubicamos en las economías avanzadas, aquí están las economías más desarrolladas del mundo, un crecimiento también positivo, pero menor. Vean ustedes, para este año 1.9 y para el próximo 2%, luego de 1.6 en 2016. Aquí la economía de Estados Unidos juega un rol muy importante, y es una economía que para este año ya observa un crecimiento mucho más robusto. En la medida que Estados Unidos siga con ese crecimiento robusto, Guatemala y países con similar
o similares características también van a verse beneficiadas. En el caso de países emergentes y en desarrollo, aquí está entre otras economías, está China, está India. Este es un conjunto de economías que tienen un crecimiento mucho más elevado, vean tasas arriba del 4% y también muestran una recuperación. Entonces, vemos en general el mundo comportándose más positivamente, un poco mejor que el año previo. Sigamos. Aquí lo que quisimos hacer es comparar cómo está Guatemala, cómo está nuestro país con respecto al resto de economías del mundo, y yo creo que es importante que ustedes vean que en general tenemos 2016, 2017, 2018. Guatemala tiene crecimientos superiores a las economías avanzadas, a las economías de América Latina, y crecimientos muy similares al resto o la economía mundial. Para este año, el Banco de Guatemala prevé un crecimiento entre 3 y 3.8%. Para el próximo año, entre 3 y 4%. Aquí tal vez solo destacar lo que nos decía el señor Ministro de Economía. Realmente uno no aspiraría a estas tasas, realmente como guatemaltecos debemos de aspirar a tasas de crecimiento mucho mayores que promuevan el desarrollo económico de nuestro país. Pero tenemos que ser realistas, la economía mundial ha estado un tanto demacrada y la economía nacional, pues hemos tenido realmente, estamos saliendo de una crisis política institucional que inició en 2015 y que a pesar de eso nuestra economía muestra crecimientos, quizá no lo que uno quisiera, pero al final son crecimientos, y nuestra obligación como un todo es tratar de ver cómo aumentamos ese crecimiento, tomando en cuenta, ya vimos el potencial que tiene Guatemala, potencial que tiene Alta Verapaz en este caso, y debemos como autoridades y como ciudadanos tratar de elevar ese crecimiento, pero al final crecemos. Esta es la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos aumente la tasa de interés. Aquí tenemos a la señora Yellen, que es mi homóloga, es la presidenta del Banco Central de Estados Unidos, y el día de antier la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó la tasa de interés nuevamente, es decir, pasó de un rango de 50.75 a 0.75 y 1%. Esto lo que significa es que en Estados Unidos ya han empezado las presiones inflacionarias y la banca central entonces tiene que reaccionar tratando de evitar un crecimiento de la inflación que al final afecta a toda la población. Pero para nuestras economías también tiene un significado importante en cuanto a que hay que estar muy atentos para evitar que los flujos de capital vayan migrando hacia Estados Unidos y genere desequilibrios en estas economías pequeñas como nuestro país. Entonces, como Banco Central, pues obviamente llevamos un seguimiento muy cercano a esto y en algún momento pues habrá que ir reaccionando. Continuamos. Aquí solo queríamos mostrar muy rápidamente una cronología de las últimas decisiones del presidente de Estados Unidos, que de alguna manera, siendo la economía más grande del mundo y dadas las políticas que está adoptando, ustedes las conocen, pues ha generado alguna incertidumbre a nivel mundial, pero especialmente para países como México, como Guatemala, como El Salvador, como Honduras, Bolivia, Perú, países que tienen muchos migrantes en Estados Unidos, esa incertidumbre se ha trasladado especialmente por las políticas migratorias mucho más difíciles que se han venido adoptando y que puede tener repercusiones especialmente en las remesas en este caso. Lo vamos a ver más adelante, pero no voy a entrar en detalle cada una de ellas, solo dejar la idea de que hay una serie de medidas que, digamos, se están revirtiendo de la anterior administración y que al final generan incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros.
De hecho, esta es una gráfica que muestra la volatilidad, le llamamos nosotros, pero en general es una variación, en este caso de los mercados financieros internacionales, las bolsas de valores, cómo se han desempeñado en los últimos años. Vean ustedes que ha sido muy variable. Si viéramos esto a una serie antes de 2008, probablemente va a ser una cosa más pareja así, pero ha venido de conformidad conforme se han desarrollado los acontecimientos en Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo. Al final eso repercute en las bolsas de valores. Aquí, por ejemplo, solo destacamos el denominado Brexit. El Brexit no es más que la salida del Reino Unido, de Inglaterra, del resto de Europa. Pero vean ustedes lo que significó cuando el pueblo inglés, a través del referéndum, decidió salirse de la Unión Europea. Hubo una muestra de volatilidad importante en esos mercados, luego ha venido bajando. Y hay otro punto donde se elevó, que fue precisamente cuando el presidente Trump gana las elecciones en Estados Unidos. Continuemos. Aquí les hemos traído una gráfica que muestra el comportamiento del precio del petróleo. Pero ¿por qué es importante el comportamiento del precio del petróleo? Guatemala es un importador neto de petróleo, es decir, nosotros dependemos de la producción, o mucho de nuestra producción depende de este insumo que es importado. Luego de la caída sustancial que se observó a mediados de 2014, vean que teníamos un precio arriba de $100 el barril, y esto empezó a bajar paulatinamente hasta llegar alrededor de $22-23 por barril, y eso favoreció a nuestro país. De hecho, tuvimos un ahorro de la factura petrolera en 2015 de alrededor de $1.050 millones, y para 2016, es decir, el año pasado, el ahorro fue alrededor de $200 millones. De forma acumulada en los 2 años, hemos tenido un ahorro como país de alrededor de $1.250 millones. Esto, nuestra gente, la persona que consumimos y demandamos combustibles y derivados, luego dedicado a la demanda de otros bienes y servicios. Pero desafortunadamente, ya el año pasado, vemos cómo el precio del petróleo sube 45%. Para este año continúa al alza. Veamos en la siguiente gráfica que podemos observar cómo se estima que se va a comportar el precio del petróleo en 2017 y en 2018. Vean ustedes, nuevamente se prevé un alza, aunque no es tan significativa. Sí tiene o va a tener implicaciones para nuestro país, por cuanto ya estimamos y estamos observando eso, que ya no hay ahorro por este concepto. Por lo tanto, el ahorro que teníamos los demandantes de combustibles y derivados, vamos a tener que volverlo a dedicar para demandar este tipo de combustibles. Hay riesgos al alza y a la baja, no los voy a mencionar, pero en el escenario central, el escenario base, apunta a un alza también para 2018, aunque también no de manera tan significativa. Sigamos. Aquí hemos querido también destacar el precio del maíz y del trigo. ¿Por qué? Porque son insumos importantes para nuestro país y que en determinado momento impactan la inflación. Afortunadamente, en estos dos productos a nivel mundial no se observan presiones inflacionarias importantes. Vean ustedes el comportamiento en 2016, 2017 y 2018 en general. Es un comportamiento muy plano para ambos insumos, y eso pues es una noticia favorable para nuestro país, siendo también importadores de ambos insumos. Sigamos. Algunos factores que destaca el Fondo Monetario Internacional que pudieran determinar algunos cambios en la economía mundial. Hay factores negativos y hay factores positivos. Entre los factores negativos, el Brexit que ya comentaba, alguna incertidumbre sobre la política económica en Estados Unidos, que ahora estamos viendo, la posibilidad de una desaceleración de la economía china,
el tema de endurecimiento de las condiciones financieras externas, que no es más que la posibilidad de que la Fed siga incrementando la tasa de interés. Pero esos serían aspectos que podrían incidir negativamente en la economía mundial. Y algunos conflictos de carácter político, epidemias o deterioro climático. Son factores que hay que tener presentes y que podrían deteriorar las perspectivas del crecimiento mundial. Pero también tenemos afortunadamente factores positivos. Uno es en algunos casos el aumento de algunos precios de materias primas, especialmente para países de América Latina, puede ser favorable. Mayor resistencia de los mercados financieros internacionales, realmente derivada de esa volatilidad que veíamos. Actualmente se ha observado una mayor resistencia de estos. También algunas reformas estructurales que buscarían elevar la productividad y la competitividad de la economía mundial y de los países en general. Para Guatemala es muy importante adoptar este tipo de reformas que, como bien mencionaba el señor ministro de Economía, son absolutamente necesarias para hacer que nuestro país y nuestras economías locales vayan creciendo en mejor forma. Antes de pasar a la economía nacional, solo mencionar en términos de la inflación mundial y regional. En general la inflación está contenida, aunque ya vemos en Estados Unidos una inflación de 2.50, que para esta economía, que tiene una meta de 2%, y consecuencia de esto fue la decisión de antier que tomó la Reserva Federal en cuanto a elevar la tasa de interés, pero en general uno ve inflaciones bastante bajas. En el caso de Brasil y México tiene todavía inflaciones ya cercanas a 5, Brasil viene disminuyendo su inflación y México desafortunadamente la viene aumentando. Vamos a ver luego a Guatemala, el resto de Centroamérica también inflación bastante baja. Continuemos ya para entrar a la economía nacional. Mencionarles en primer lugar cómo está el crecimiento económico. En 2016 el crecimiento finalmente fue de 3.1%, es decir, menor al 4.1% observado en 2015. Como ya veíamos en la presentación anterior, en promedio Guatemala en los últimos años ha crecido 3.7%. Este es un crecimiento positivo, pero no es suficiente para poder elevar el desarrollo de nuestro país. Realmente nosotros tenemos una tasa de crecimiento poblacional de 2.4% aproximadamente, y estos crecimientos lo que significan es una leve mejora en términos relativos, pero definitivamente no es suficiente para poder superar el rezago que tenemos en esta materia. Para el presente año estamos estimando un crecimiento entre 3 y 3.8%. Si nos situamos en el punto central, esperaríamos un 3.4%. Nuevamente es un crecimiento mayor al que el año pasado, pero sigue siendo insuficiente. Por lo tanto, tenemos que trabajar conjuntamente, como mencionábamos, para poder lograr una mejora en la productividad y elevar este crecimiento en los próximos años. Pasando rápidamente a algunos sectores para que ustedes tengan idea cuáles son los más dinámicos, destacar aquí 4. El sector de intermediación financiera, como se le llama, pero aquí es el sector de banca, financiera, seguros. Este estaría teniendo un crecimiento un poco más dinámico que en 2016. El año pasado creció 7.8, esperamos un 8.5. El sector de transporte y comunicaciones estaría experimentando un crecimiento también de 2.6 a 3%. Administración pública, destacarlo que el año pasado fue de 2.5 su crecimiento y esperamos un 4.7. Este asociado a la posibilidad de una mayor infraestructura, un mayor gasto en el gobierno. Recordemos que el Congreso de la República aprobó un déficit fiscal para este año de 1.9% y esperamos que se logre ejecutar. En el caso del sector construcción también mostraría un comportamiento más dinámico
un 4.9% versus un 8% que tuvo el año anterior. Esas son las expectativas. Continuemos. Este es un índice que muestra qué piensan los agentes económicos privados, es decir, el sector privado, respecto al crecimiento en los próximos 6 meses. En general, luego de una caída que había tenido a mediados de año, tuvo una recuperación y actualmente está en la zona de expansión, es decir, arriba de la línea negra, lo que significa que pues hay expectativas positivas respecto a los próximos 6 meses. Sigamos. Pasando al dato de inflación, ustedes pueden observar, esta es la inflación observada más reciente, al mes de febrero, 3.96. Cerramos en 4.23 el año pasado, es decir, que hemos tenido una baja en los primeros 2 meses. Nuestras estimaciones apuntan a que vamos a ubicarnos al final de este año en 4.50 y el próximo año en 4.25. La meta establecida por Junta Monetaria es de 4% más menos 1, que es lo que ustedes pueden visualizar aquí en las líneas punteadas, y estaríamos dentro de la meta. Al final, destacar, este es el objetivo principal del Banco de Guatemala. Trabajamos para lograr el mismo. Afortunadamente, desde el año 90 Guatemala no experimenta una inflación alta. En ese año fue una inflación de 60%. Fue la última inflación que tuvo Guatemala, digamos, de características elevadas. De ahí para acá hemos tenido inflaciones de 2 dígitos, más recientemente de 1 dígito, y tal vez solo recordar que la inflación es aceptado que es el impuesto más regresivo que tiene un país, puesto que en la medida que la inflación se eleve, los salarios se deterioran. Sigamos. Pasando al tipo de cambio, ustedes probablemente han visto las discusiones. El tipo de cambio se ha venido apreciando en términos nominales, una apreciación a fecha más reciente de 4.5%, eso es lo que tenemos aquí. Pero si nos situamos más o menos a mediados de 2014, vemos una tendencia a la baja en el tipo de cambio. Esto realmente se debe a situaciones del mercado. Nosotros hemos identificado 3 factores principales que estarían explicando este comportamiento en el tipo de cambio. El primero tiene que ver con las remesas. Tal vez veamos aquí qué ha pasado con las remesas familiares. Fíjense que tengo aquí el periodo 2010 al 2014. Si nos situamos en este periodo, el promedio, el crecimiento de las remesas fue de 7%. Miren qué sucedió en 2015, un crecimiento de 13.4%, y en 2016 de 13.9%. ¿Qué significa esto en términos de ingresos? Son para 2016 $7.160 millones de ingresos de remesas familiares. Para que tengan una idea, esto significa aproximadamente el 65% de las exportaciones totales del país. O sea que las remesas para Guatemala pues es una variable muy importante, y finalmente las remesas son un compensador social porque las reciben personas de bajo ingreso. De hecho, más del 50% de las remesas se destina al consumo y únicamente un 15% aproximadamente para el ahorro. Entonces es algo importante. Voy a saltarme al lado derecho. Esto es en forma mensual, como crecieron el año pasado. En color verde tenemos el crecimiento de enero y de febrero de este año. Entonces vean, después del crecimiento de 13.9, que ya era bastante grande, en enero las remesas crecieron 21.9%, es decir, 22%. Un crecimiento extraordinario que nosotros creemos que no es sostenible. De hecho, aquí lo que consideramos que está pasando es que los remesadores ya no solo están enviando la remesa normal, producto de su trabajo y de su salario mensual, sino ya está enviando parte de sus ahorros o sus ahorros completos. Ante el temor de que sean deportados, ¿verdad? Que no puedan regresar por esas
esas divisas. Entonces, nosotros decíamos, bueno, esto va a ser temporal, consideramos que va a seguir siendo temporal, y de esa cuenta, muy probablemente, para finalizar este año, las remesas se van a ubicar en un rango entre 7 y 10%. Pero esto ameritó la toma de algunas decisiones de política cambiaria, les voy a explicar más adelante. Tal vez solo dejarles ahorita el mensaje, que realmente las remesas han venido creciendo aceleradamente y es un ingreso muy importante para nuestro país. Continuemos. El otro factor que hemos identificado para explicar el comportamiento del tipo de cambio es lo que ya les mencioné, la caída en las importaciones, principalmente petroleras y de derivados en 2015 fue de 29.7%. Es decir, una caída muy importante. Para 2016 la caída continuó y fue 7.8%. Para este año, ya en enero, estamos viendo un alza en las importaciones petroleras y es lo que les mencionaba, ya no estamos viendo desafortunadamente para el país ahorro por este concepto. Eso lo podemos apreciar en esta gráfica de la izquierda. Lo que está en color beige sería el ahorro que tuvimos en 2015, fueron los 1050 que les mencionaba, son 1051.2. Esto fue lo que ahorramos hasta 2015. Lo que está en color azul es el comportamiento de 2016. Ya el ahorro fue mucho menor, vean, fueron 200 millones aproximadamente en adición a lo de 2015, pero ya en 2017 miren la caída, e incluso en enero ya vimos que en vez de ahorro ha habido un desahorro, es decir, desafortunadamente la bonanza de alguna manera provocada por la caída del precio del petróleo a nivel mundial se terminó y esto va a tener algunas implicaciones para nuestro país. Sigamos. El tercer factor que explica la caída del tipo de cambio es el gasto de gobierno. Aquí observen cómo desde marzo de 2015 el gasto de gobierno empieza a caer hasta llegar a negativo en diciembre de 2015, luego en 2016 continúa negativo y no es hasta en noviembre y diciembre que se recupera con tasas de crecimiento de 3.1 y 5.3. Y ya en enero de este año pues ya observamos un crecimiento mucho más acelerado de 8.1. Esto consideramos que es positivo y es lo que les mencionaba, digamos, ojalá que se logre ejecutar el presupuesto aprobado por el Congreso de la República. Eso es lo que se espera y que entonces al final continúe creciendo. Esos son los tres factores que explican el comportamiento del tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio se determina por la oferta y demanda de divisas, es un comportamiento de mercado. Banco Guatemala tiene una regla de participación que se activa y que existe precisamente porque el mercado cambiario en Guatemala es relativamente pequeño y puede dar lugar a que alguna institución grande pueda especular. En ese sentido, el Banco Guatemala participa. Y el año pasado compramos, derivada de esa participación, 1.189 millones prácticamente de dólares, que fue la cantidad más grande comprada en la historia reciente del país. Pero de no haberse hecho eso, probablemente el tipo de cambio se hubiera deprimido más y al final pues tiene implicaciones tanto para el sector exportador como para el sector que recibe remesas. Continuemos. Yo les mencionaba, derivada de ese crecimiento en enero extraordinario de las remesas, en adición a los crecimientos previos que eran importantes, el Banco de Guatemala adopta unas medidas adicionales. Una es, se decidió emitir certificados de depósito en dólares en una forma muy temporal para esterilizar los excedentes de dólares que existen en la economía. Y adicionalmente se modificó el horario de la regla de participación que les mencioné y se aumentó en una subasta más diariamente dicha regla. Esos son algunos tecnicismos, pero al final hubo que adoptar medidas para tratar de que el tipo de cambio pues, no fluctúe tan bruscamente y pueda haber un efecto rebote, ¿verdad? Es decir, que llega a un piso y de ahí sube rápidamente como pues,
cuando rebota una pelota. Entonces, evitar ese tipo de fluctuaciones, se adoptaron estas medidas. A la fecha hemos colocado 121.2 millones de dólares hemos captado, es decir, hemos esterilizado esa en forma muy temporal, a plazos de 91 días, 3 meses, 6 meses y 9 meses. Y vamos a tenerla probablemente un par de meses en vigencia. Sigamos. Esto es lo que les decía, hemos determinado un exceso de dólares que está determinado por esta brecha. Lo que está en color verde es lo que el Banco de Guatemala ha neutralizado y lo que está en línea roja es lo que los bancos han comprado. Vean ustedes cómo a partir de más o menos octubre, noviembre de 2014, esto que venía siendo muy estable empieza a dispararse y por lo tanto la regla de participación también se dispara, pero aún así tenemos un exceso de alrededor de 800 millones de dólares en el mercado que habrá que irlo esterilizando paulatinamente. Continuemos. Y ya voy a ir finalizando. Este es el componente del crédito bancario del sector privado. Luego una caída que tuvo el año pasado, ya vimos un punto de inflexión, es decir, ya empieza a recuperarse y estimamos que va a crecer entre 7 y 10% este año y continuará en una senda de expansión para el siguiente año. Básicamente el crédito en moneda extranjera fue el que cayó. Sigamos. Tasas de interés, que ustedes pueden ver, sigue siendo con trayectoria a la baja y bastante estables. Tenemos aquí la tasa de créditos para lo que serían los grandes empresarios en 7.42, para lo que son empresarios menores 11.29 y para lo que son préstamos hipotecarios la tasa de interés en 9.69. Realmente son tasas históricamente bajas. Continuamos. En términos de comercio exterior, las exportaciones e importaciones habían venido cayendo ya 2 años. Para enero de este año ya vimos un crecimiento importante de 6.6 y estimamos que van a crecer entre 4 y 7% este año. En el caso de las importaciones igual, habían caído los 2 años previos, aunque en este caso por el petróleo, eso ha sido positivo para Guatemala. Ya este año hay un alza y se estima un crecimiento también previsto. Este es el déficit fiscal, se habla de la política fiscal. Vean, el año pasado cerró en 1.1, el antepasado en 1.4, 2014 fue en 1.9. Nosotros hemos sostenido que un déficit fiscal de 2%, que es donde la línea está negra, sería el aconsejable para nuestro país. Para este año se prevé 1.9, que fue aprobado por el Congreso de la República, y se estima que se va a ir ejecutando en ese sentido. Tasa de interés líder, esta es la tasa que el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria maneja, continúa en 3% porque no hemos visto presiones inflacionarias importantes por un lado y tratando también de apuntalar el crecimiento económico. Finalmente, el tema de las calificadoras, lo mencionaba al inicio, ayer atendimos a Fitch Rating. En abril del año pasado, esta calificadora hizo su última revisión, nos dejó la calificación igual. En el caso de Standard & Poor's, bajó en lo que es la perspectiva, se llama, no es la calificación propiamente, pero sí el outlook, y esto lo baja de estable a negativo. Y en el caso de Moody's, en junio del año pasado, lo sube, es decir, de negativo a estable. En términos generales, nosotros tenemos una calificación mejor que Costa Rica, mejor que El Salvador, que Honduras y obviamente que Nicaragua. Y esto es importante por cuanto, en la medida que una calificadora nos dé mejor calificación, las tasas de interés, la posibilidad de captación en el extranjero de dólares se hace más barata. Veamos ya, para ir finalizando, algunas fortalezas de estas calificadoras que han mencionado en nuestro país. Han mencionado que Guatemala tiene fortalezas en su estabilidad macroeconómica, hablan del déficit fiscal manejable, de una disciplina monetaria y de un moderado déficit en cuenta corriente de balanza de pagos. Pero también muestran debilidades, y la principal debilidad, mencionaba el señor Ministro de Economía, una reducida base impositiva. Creo que ahí hay que trabajar
en cómo se logra aumentar los ingresos tributarios, pero a su vez también trabajar en cómo se logra transparentar y hacer más eficiente el gasto público. El bajo nivel de los indicadores sociales no es un secreto, lamentablemente Guatemala, incluso con los países pares que se denominan, no nos vemos muy bien en términos de indicadores sociales, y también la debilidad en las instituciones públicas. Para finalizar, y como conclusión, resumiría en 4 formas lo que les he presentado. Uno es que la actividad económica mundial continúa recuperándose en 2016 y para 2017 vemos una perspectiva un poco mejor, pero todavía las tasas siguen siendo bastante modestas. En el caso de los precios internacionales, en el caso del petróleo, desafortunadamente ya subiendo, y en el caso del maíz y el trigo permanecen estables, lo cual beneficiaría a nuestro país. Y en la parte interna, mencionar que el crecimiento pues, fue de 3.1, como veíamos el año pasado, es un crecimiento bastante modesto. Para este año creemos que va a ser mejor, entre 3 y 3.8, situémonos en el punto central, 3.4, pero ojalá logremos potencializarlo y elevar definitivamente esas tasas. Y luego la disciplina, en el caso de la política monetaria y cambiaria, pues ha contribuido a que las principales variables macroeconómicas permanezcan siendo positivas y estables. Léase tipo de cambio, léase tasas de interés y léase inflación. Así que eso es un poco lo que quería compartirles esta mañana, por supuesto en la mejor disposición de aclarar cualquier o ampliar cualquier elemento que ustedes consideren. Muchas gracias y felicidades a todos.